Entonces yo no entendía estas tonterías y me angustiaba la Virgen María. Trataba de hablar de ella, no podía, mire, y la Virgen me hacía un milagro y otro milagro. Yo le pedía a la Virgen y así veía el resultado. Pero sí, usted no sabe hasta qué punto la Virgen a mí me cuidó. Pero yo no podía, o sea, no podía creerlo. Y un día yo estaba caminando por los alrededores, caminando no en mi carro, en los alrededores de la plaza de mi pueblo, con mis cristales fundidos de mi carro, y vi que en la plaza estaba predicando un predicador puertorriqueño protestante que se llama Jorge Rasque. Y como yo andaba de sotana, pues no me quería parar, porque yo había sido un cura oyendo a un protestante, ¿no? Así que yo prendí el radio, porque yo sabía que a él lo transmitía por Radio Revelación. Prendí Radio Revelación para escuchar lo que estaba hablando aquel hombre, porque yo veía que la gente aplaudía y aplaudía y aplaudía, y estaba hablando en contra de la Virgen María. Y yo sentí una ira, pero una ira de la mala, porque hay una ira de la buena, pero yo sentí ira de la mala. Tenía tanta ira dentro de mí. Yo decía, ¿por qué este viejo se pone a hablar de lo que no conoce? ¿Por qué este viejo se atreve a hablar así de la vida? Y yo no sabía por qué yo tenía ira, pero yo sabía que tenía tanta ira que decía, Dios mío, ¿por qué no me mandaste a esta plaza sin sotana? Porque donde yo no tenga sotana, yo me bajo y le agarro el pescuezo al condenado viejo este que está hablando ahí. Pero en sotana al otro día aparezco en la prensa, el lío de los pastores, ¿no? Entonces mejor no. Me fui para mi casa a llorar. Mire, ahora yo lo miro y lo pienso y digo, Señor, ¿por qué me afectó tanto esto? O sea, yo estaba empezando a amar a la Virgen y no me daba cuenta. Pero se había metido la Virgen dentro de mí, yo no me daba cuenta, pero me fui a mi casa a llorar, y decía, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Por qué los protestantes tienen que predicar en la plaza y los católicos no predican en la plaza? ¿Por qué los que conocen a María no se trepan ahí y la defienden? ¿Por qué siempre son los protestantes los placeros? ¿Y nosotros qué? Yo estuve como una semana con una angustia increíble. En ese tiempo yo estaba en el problema del alcoholismo, así que usted se puede imaginar cómo yo bebí, porque aquello me angustiaba. Entonces me sentaba a beber y a pedirle, y con la Biblia en la mano, porque yo era bien de contraste, la Biblia en la mano, buscando en la Biblia, llorando y bebiendo, porque decía, pero ¿por qué yo no puedo defender a la Virgen María? Estábamos a fines del mes de abril, entró el mes de mayo, y yo con aquella angustia. Y yo decía, madrecita, si tú me enseñaras en la Biblia, si yo pudiera entender en la Biblia. Pero yo no podía entender en la Biblia. No me salían los pasajes que a mí me llenaban. Yo quería saber por qué la iglesia decía que María era siempre virgen. Pero había una palabrita que yo no podía entender. Mateo nos dice en su primer capítulo que cuando José quiso abandonar a María, el ángel se le apareció y le dijo, no temas, José, porque lo que va a tener María no es hijo de varón, sino hijo de Dios. Entonces dice que José la recibió en su casa y no la conoció hasta que concibió, hasta que tuvo a luz su primogénito. Y esas palabritas yo las había aprendido de protestante. Primogénito es el primero. Y dice, hasta que. Y dice, entonces después que tuvo el primogénito, pues tuvo el segundo y el tercero y el cuarto, como dice JJ Benítez, ¿no? Y tuvo 8. Y dice, Dios mío, pero hasta. Y en esa angustia llamó un amigo mío, se llama Luis Velázquez, que es sacerdote y es biblista, y le digo, fíjate Luis, el problema que tengo, me dice, ya está tú con tus Biblias de nuevo, mira Andrés, búscate el Salmo 110. Yo busqué mi Salmo 110. Y decía el Salmo 110. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y me dice el Padre, Andrés, entiende. Le dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esta profecía davídica significa que Cristo estará en la derecha del Padre hasta que todo sea vencido. ¿Piensas tú que cuando terminen los enemigos de Dios, el Señor quitará a su Hijo de su derecha? ¿O Cristo estará siempre a la derecha del Padre? Sí, más o menos dije yo. Sí. Yo dije, no, está bonito, me gusta mucho, pero
Esto no me tocó, eso no me tocó, le decía yo. Y decía, pues Andrés, míralo, léelo, piénsalo, ora, tienes que orar mucho. Y yo oraba, yo gritaba. Mire, usted no sabe las semanas que yo pasé de intensa oración con el Señor. Con una imagencita de la Virgen de Guadalupe, la que me regalaron los salvadoreños cuando me hice sacerdote, cuando me confirmaron, y yo la miraba y decía, Virgencita, pero por favor, háblame, dime algo. Pero la Virgen, que es madre, empezó a enseñarme la verdad. Primero me volvió a la profecía. Dice el profeta Isaías en su capítulo 7, versículos, el versículo 14. El Señor les va a dar una señal. La Virgen está encinta. Va a tener un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. La Virgen está encinta. Me encanta. Es que usted no sabe lo que es saborear la palabra del Señor. Lo que dice en griego no es la Virgen quedará, no. La Virgen está encinta. La Virgen está encinta y concebirá. Está encinta y dará a luz. Es cuando yo empiezo a entender algo, ¿no? Es cuando yo me puedo mover hasta el Evangelio de Juan y entender la frase de Jesús. Mujer. No le dijo mamá. Qué raro, ¿verdad? Porque el Señor nunca le dice mamá a su mamá. Le dijo mujer. Mujer. Ahí tienes a tu hijo. Qué sabrosura de frases, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo. La Virgen está encinta. ¿Por qué estos verbos en presente? Decía yo, ¿por qué en presente? Aquello me daba vuelta en la cabeza, o sea, yo no podía entender qué me estaba diciendo el Señor, pero sabía que estos dos versículos y estos dos capítulos tenían algo que decirme en mi corazón. La Virgen está encinta. Mujer, ahí tienes a tu hijo. No es su hijo. El que es su hijo es el que está en la cruz. Ese no. Ese sabe Dios de quién es. Y además Juan estaba muy jovencito, así que su mamá tenía que andar por allí. Y se habla de Juan, el hijo de Zebedeo, y se habla de Juan cuando fue la mamá de los hijos de Zebedeo, y le dijo, de Juan y Santiago, le dijo, ponme uno a la derecha y uno a la izquierda. Pero decía, pero este señor tiene mamá. ¿Por qué me pone el Señor estos dos versículos a la vez en mi cabeza? Pero no los entendía. Pero sabía que la Virgen está. La Virgen está. No es la Virgen estuvo y dará, no. La Virgen está encinta. Perennemente virgen, perennemente encinta. Era lo que se me metía aquí en la cabeza. Y luego, mujer, he ahí a tu hijo. O sea, Señor, pero ¿cómo? Es que ellas, ¿cómo parió? ¿Cómo es la cosa esta? ¿Quedaría siempre virgen? Pero es que dice Mateo en su primer capítulo, y no la conoció hasta que tuvo a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es cuando la Santísima Madre me conduce en su palabra y me lleva a escuchar la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 6. Cuando llegaron al lugar conocido como la era de Natón, Usa alargó la mano hacia el cofre de Dios
para sostenerlo porque habían tropezado los bueyes.